sigue teniendo agentes patógenos, pero que no te afecta con la misma fuerza. La vacunación constituye una de las medidas más eficaces de la salud pública para la prevención de enfermedades infecciosas. Cualquier ciudadano de nacimiento hasta los 14 años, o sea, de los niños, tenemos un calendario de vacunación que nos indica a qué edades nos tenemos que vacunar de las enfermedades más infecciosas. Los sueros. Bueno, en la sangre las personas que han sufrido una enfermedad infecciosa durante algún tiempo y no han logrado detener la enfermedad utilizan los sueros. Normalmente los sueros se sacan de animales que ya han pasado esa enfermedad y contienen anticuerpos. Entonces, el animal que ha tenido la enfermedad y la ha pasado sin ningún problema, le pinchan para sacarle sangre, que dentro de la sangre contiene los anticuerpos, que luego, claro, haciendo algún tratamiento consiguen solo los anticuerpos para metérselos en las personas a través del suero y poder curarse del todo de esa enfermedad. Normalmente sacan esos anticuerpos de animales como el caballo. Básicamente los sueros son preparados artificiales que contienen anticuerpos ya elaborados contra los agentes causantes de una enfermedad. Y por último, los antibióticos. Bueno, os voy a contar la historia. En 1929, el médico inglés Alexander Fleming, mientras examinaba en su laboratorio cultivos de bacterias contaminadas por el hongo Penicillium, ¿vale? Un tipo de hongo, observó que las bacterias no se desarrollaban en las cercanías del hongo. O sea, las bacterias que estaban cerca de él no se multiplicaban, no. Entonces, tras años de investigación, se consiguió aislar a partir de dicho hongo la sustancia que impedía la proliferación bacteriana. Fue el primer antibiótico conocido como la penicilina del hongo Penicillium. Actualmente se utilizan muchos antibióticos distintos obtenidos o fabricados de manera sintética en los laboratorios. Los antibióticos son sustancias de origen biológico o sintético que matan o impiden el crecimiento de las bacterias. Pero no todos los antibióticos tienen la misma eficacia. Para prescribir el antibiótico más efectivo contra
posible, es decir, que sean compatibles entre sí. El redentor intenta defenderse del cuerpo extraño y lo destruye. Lo rechaza básicamente y eso puede llegar a ocasionar la muerte. Pero para evitar ese rechazo se toman medicamentos antibióticos. Obviamente si estamos dando los trasplantes tenemos que dar los 4 tipos de trasplantes: autotrasplante o autoinjerto. El donante y el redentor son la misma persona. Se utiliza en caso de tejidos o porciones de órganos como de piel o médula. O sea, si por ejemplo has tenido un accidente y te falta un tejido, por ejemplo de la cara, y tú en la pierna es el mismo tejido, pues puedes trasplantar una parte del tejido de la pierna para ponerla en la cara en un sitio que puede ser visible. Segundo, isotrasplante. Donante y receptor son gemelos idénticos. Aquí hay poco que explicar, pues dos gemelos idénticos pueden donarse algún órgano o tejido. Allotrasplante. Donante y receptor son individuos de la misma especie, pero no genéticamente idénticos. El trasplante cruzado consiste en intercambiar los donantes de distintas parejas en busca de una mayor compatibilidad. Dos personas que no tienen el mismo tipo de sangre, pues sacan sangre de esta y sacan sangre de esta, la juntan y crean otro tipo de sangre que a veces puede servir para meter el órgano o el tejido al receptor. Y por último, senotrasplante. Donante y receptor son de especies distintas. Sí, lo que estáis escuchando. Senotrasplante, donante y receptor son de especies distintas. Si por ejemplo una persona necesitara un riñón, un donante podría ser perfectamente un perro para donar un riñón. A lo mejor ahora os preguntáis, entonces, ¿quién puede ser donante? Pues bueno, el donante suele ser una persona en situación de muerte cerebral o encefálica. Vamos, es decir, que ha fallecido, pero los latidos de su corazón se mantienen artificialmente para que los órganos que van a ser trasplantados se conserven en perfectas condiciones. En muchos tipos de trasplante, el donante puede ser una persona que sigue viva tras la donación. Esto puede ocurrir cuando el receptor necesita un tejido renovable como la piel, la sangre o la médula ósea, una parte de un órgano que tiene capacidad de regeneración como el hígado, y un órgano prescindible como el riñón, ya que una persona puede vivir con uno solo. Por último tenemos la ley del trasplante. La ley que regula la donación y los trasplantes en España data de 1979 y existe el respeto a la voluntad del fallecido en cuanto a donar o no sus órganos, el carácter altruista de la donación y la no comercialización de los órganos, la garantía de anonimato del donante y la aplicación de criterios médicos para la distribución de los órganos disponibles entre los enfermos en espera. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es que la verdad es que tiene bastantes datos interesantes
ser donante o no. Hasta pronto.